En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que su nombre es Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Ahora los invito a todos ustedes a que abran su mente material, que expandan su mente material, que la liberen de prejuicios y la mantengan abierta. Para ver el origen de los espíritus y para entenderlo, nos vamos a basar en la Biblia, desde el inicio. Veamos esto de la creación. ¿Cómo fue que inició todo? ¿Cuál es el inicio? Todos tenemos una idea, la cual nos la enseñaron nuestros padres o abuelos, de cómo fue creado el mundo, de cómo fue creada la humanidad, de cómo fue creada la vida. Esta enseñanza también a ellos se las enseñaron y ellos la aceptaron sin siquiera analizarla un poco, sin siquiera ver si es verdad todo lo que les enseñaron. Esta idea viene desde hace muchos siglos. Todo fue creado en 6 días, porque el séptimo día Dios descansó. Adán y Eva, los primeros habitantes de este mundo terrenal, la manzana, la víbora, el paraíso. Dios creó primero al hombre y luego a la mujer, y después desobedecieron y fueron expulsados del paraíso. Aún en la actualidad muchas personas todavía creen en esto, a pesar de que está comprobado científicamente que no fue así. Yo dije que no podemos hacer a un lado la ciencia de la religión. Por eso tenemos que investigar, tenemos que escudriñar y tenemos que analizar. En el inicio de los tiempos, Dios, nuestro Padre eterno, se encontraba solo en todo lo que es el universo. El universo, para nosotros, es algo inmenso e inalcanzable, pero para Dios es su casa, un lugar en el que puede trasladarse, moverse, alcanzar y ver todo. El universo para Dios es algo que tiene en la palma de sus manos. Pero Dios no está en este universo material, Él está en un universo espiritual, el cual no podemos ver, pero sí podemos sentir. Dios en esto de la creación no se refiere a la creación del universo, ni del planeta Tierra en el cual estamos. No se refiere a eso. Dios en la creación se refiere al plano espiritual, no al plano material. Él está explicando cómo formó el plano espiritual. En los tiempos antiguos no podía decir ciertas cosas del espíritu, porque la gente no le creería y no le entendería. Y aún en estos momentos seguimos sin entender y seguimos sin creer. Entonces Dios estaba solo en el plano espiritual, porque Dios es un ser increado, es esencia, presencia y potencia. Y no hubo otro Dios antes de Él, ni lo habrá después de Él, porque Dios es inmortal, porque Dios es eterno, porque Dios es el amor de los amores, y dentro de ese amor que Dios siente, crea al primer espíritu, crea a su primogénito espiritual que hoy lleva por nombre Jesús de Nazaret, el primer espíritu creado por nuestro Padre eterno. Todo esto es aún en un plano espiritual, todo esto es en el paraíso espiritual. Yo pienso que Dios, al referirse a la creación, se estaba refiriendo a la creación espiritual y no a la material. Nada más que Dios se lo explicó a sus elegidos por medio de ejemplos materiales, porque si les hubiera explicado cómo fue que hizo el plano espiritual, nadie lo habría entendido, y a la fecha seguimos sin entenderlo. Entonces, después de Jesús de Nazaret, el primer espíritu creado por Dios, después de él empieza a crear a más y más espíritus. Y así sigue creando espíritus, muchos y muchos más.
En el plano espiritual no hay diferencia de sexo. Todos son iguales. No hay masculino, no hay femenino, no hay hombre o mujer. Todos somos iguales en espíritu, un solo género. Dios creó a todos los espíritus en el plano celestial, en el plano espiritual, en el solio bendito de Dios, ya que ahí nacimos como espíritus. Ese era nuestro hogar, junto a Dios. Ese es nuestro origen. Esa es nuestra cuna espiritual. Allí estábamos todos. Allí estábamos en el paraíso. Ese era el paraíso, el verdadero paraíso, el paraíso espiritual. Ahí todo lo teníamos. Todo estaba al alcance de nuestra mano. Éramos sumamente felices. Ese era y sigue siendo el verdadero paraíso. Dios es Dios y nadie va a ser como Él. Nadie. Él es la perfección, la grandeza, el amor de los amores. Él nos creó. Él nos hizo espiritualmente y nos crea una sola ley. Nos dice: amarás a Dios antes que a todo lo creado y a tu prójimo como a ti mismo. Solo esa ley nos pone, la ley del amor. Eso era todo lo que teníamos que hacer en ese paraíso espiritual. Solo eso. Nuestro Padre eterno es el amor de los amores. Él nos ama de verdad. Pero ¿qué hacemos nosotros? O más bien, ¿qué hicimos como espíritus que por lo cual estamos en este mundo terrenal? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que como espíritus fallamos en el mundo espiritual, donde fuimos creados. Y cosa manchada no entra en el solio bendito de nuestro Dios y Señor, y menos permanece en Él. Por lo cual, nosotros mismos nos autoexpulsamos del hogar paterno, de ese paraíso espiritual. Pero, ¿cómo?, se preguntarán ustedes. Dios nos da una sola ley, la ley del amor, y de ahí nos da un libre albedrío. Somos su creación, Él nos hizo, pero no nos hace sus esclavos, ni estamos sometidos por Él. Dios nos da libre albedrío, nos da la libertad de elegir por nuestra propia cuenta, nos da la libertad de elegir nuestras acciones, no nos somete, nos da libertad total, somos libres, y así éramos en el paraíso espiritual, libres, felices, teníamos todo a nuestro alcance, todo lo podíamos hacer, todo. Dios a la hora de crearnos nos impone una sola ley, la ley del amor, nos da libre albedrío y nos complementa ese libre albedrío con la ley de causa y efecto. O sea que somos consecuencia de nuestras acciones, que si hacemos algo malo, vamos a traer lo malo para nosotros, pero si hacemos cosas buenas, el bien siempre va a estar con nosotros. A estas alturas, todavía estamos en el universo espiritual. Todavía no está creado el universo material, mucho menos el planeta Tierra. Dios nos creó, pero no de tierra ni de barro. Él nos creó en el plano espiritual. Él nos creó como espíritus. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero en espíritu. Somos espíritus antes que materia. Y el paraíso o el jardín del Edén no existieron en este mundo material. Alguien tuvo que haber escrito todo esto, porque Dios no lo escribió. Pero lo más seguro es de que haya hablado con alguien, y a este alguien le haya dicho cómo es que fue la creación. Dios de toda la vida ha tenido profetas con los que se ha comunicado, y a través de ellos ha transmitido sus conocimientos y sus designios. Entonces Dios tuvo que comunicarse con alguien y explicarle. No sabemos a quién le explicó esto, pero todo esto ya se sabía desde hace mucho tiempo. A todos los espíritus que Dios ya había creado y que estábamos en ese paraíso, en ese mundo espiritual, a todos nos dio libre albedrío, pero nunca nos prohibió nada. Siempre fuimos libres como espíritus. Abran su mente material y espiritual. Liberen su mente de conceptos que traen arrastrando desde su niñez.
Pero también hay que seguir estudiando, velando y orando, para que podamos entender y comprender estas palabras y tantas otras cosas que aún no entendemos. Por lo que yo sé, fue Moisés quien empezó a escribir y a relatar lo que fue su vida, y sobre todo la liberación de los hebreos de los egipcios. Y él mismo fue quien empezó a escribir el Génesis, a como hoy le llamamos, o la creación. Esto, según los que estudian la Biblia, fue por el año 1550 a 1480 a.C. Más o menos por ese tiempo fue que Moisés escribió el Génesis, durante su travesía de 40 años por el desierto. Pero el Génesis, o la historia de la creación, ya se sabía desde mucho tiempo atrás. Desde mucho antes de Moisés ya había sido transmitida esta historia por muchas generaciones. Muchos ya tenían escritos de lo que era el Génesis, y esta historia era contada de padres a hijos. También por lo cual pienso que unos le ponían más a la historia y otros le quitaban. Pero también había quienes caminaban o cambiaban partes de esta historia. Por lo que al final, cuando ya fue escrita formalmente por Moisés, ya no era la misma esencia de esa historia. Y de ahí se agarraron para escribir la primera parte de la Biblia. Esta historia ya no estaba a como originalmente fue contada. Nuestro Padre Eterno, cuando se comunicaba con los profetas, incluso con el mismo Moisés, siempre lo hacía con un lenguaje que no le entendían al momento. Dice el Divino Maestro que si se comunicaran con nosotros en su lenguaje celestial, no les entenderíamos. Entonces, nuestro Dios y Señor, al comunicarse con sus profetas, utilizaba no un lenguaje celestial, pero tampoco se materializaba en sus palabras, por lo que siempre utilizaba lo que se le conoce como parábolas. El significado de parábola es un relato de un acontecimiento ficticio que permite transmitir un mensaje de contenido moral a través de una analogía, una comparación o una similitud. Promueve nociones asociadas al espíritu mediante la expresión de actividades que resultan sencillas y en los que no se profundiza demasiado. Se asemeja a una fábula. Esta es una definición dada por los diccionarios actuales. Entonces Dios no le dijo a Moisés o a quien se lo haya dicho originalmente cómo creó exactamente el universo. Nadie lo hubiera entendido. Yo, a mi entender, nuestro Padre Eterno, en una parábola, le explicó que el primer día era oscuridad y que el segundo día creó el universo, y así hasta el séptimo día en el cual descansó. Digo nuevamente, y lo seguiré diciendo yo, porque como dice el título o el nombre de esta página y de mi libro, lo que yo entiendo del espiritualismo, entonces yo digo que esto fue una parábola en la que Dios le explicó a Moisés la creación, pero Dios ya había hablado con otros profetas antes que Moisés, y a los cuales ya les había explicado la creación, mucho antes de que se le explicara a Moisés. Pero Dios no se las explicó con detalles, sino que se las explicó por medio de una parábola, por medio de un ejemplo. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había manera de investigar las cosas, no había tecnología, no había nada más que la imaginación del hombre y su fe. Ahora hay tecnología y podemos ver el espacio exterior, y aún así seguimos creyendo que es cierta esa parábola de la creación, a pesar de que está demostrado que la creación no fue así. Esa parábola, nuestro Dios y Señor la ocupó como ejemplo, como una comparación, más que nada para que en ese entonces se dieran una idea de cómo los había creado Dios. Les dio una explicación de más o menos cómo los creó, poniendo como ejemplo la materia y resumiendo en 7 días todo lo que había creado,
y no en siglos, como en realidad fue. ¿Se imaginan que Dios le hubiera dicho a Moisés que el mundo lo fue creando poco a poco y que tardó varios miles de millones de años en crear un ambiente perfecto para la humanidad? Pero sobre todo que le hubiera dicho que somos espíritus encarnados y que fuimos autoexpulsados del hogar paterno y que estamos en este mundo material solo para cumplir una gran y delicada misión. Imagínense nada más. Yo creo que no le hubiera entendido y menos creído, si muchos de los que están escuchando esto aún no lo entienden. ¿Qué habría pasado? La historia habría cambiado totalmente. Ahora les explico por qué digo todo esto de la creación. Está comprobado que el universo tiene millones de años de que fue creado, y también está comprobado que está en constante evolución, en constante transformación, por lo que Dios no lo creó de un momento a otro, como por arte de magia. No lo hizo así. Nuestro Padre Eterno es un Dios increado. No ha habido ni habrá otro Dios antes ni después de Él. Pero Dios sí ha creado todo. Dios es espíritu, es esencia, presencia y potencia. Tiene un poder infinito, es el amor de los amores. Pero tenemos que entender que Dios, antes de crear al universo material, ya había creado el universo espiritual. Ya nos había creado como espíritus. Ya existía ese universo espiritual. Y ahí vivíamos todos como espíritus. Por el momento es todo. No los quiero saturar con demasiada información. Quiero que analicen lo que les acabo de decir. Vamos poco a poco, paso a paso. Esto es todo por el día de hoy. En el próximo video seguiremos con más de la creación de los espíritus. Los invito a suscribirse a mi canal y darle me gusta a este video. Activa la campanita para que se te avise cuando se suban más videos. ¿Quieres aprender más? Suscríbete a este canal o agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo pongo los enlaces. También dejo el enlace de mi libro por si quieres aprender más o quieres ir un poco más rápido. Ahí lo puedes adquirir. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.